Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo Jesús: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, seguimos leyendo el libro del profeta Jeremías, la profecía de Jeremías. Y en este día, el texto de Jeremías en el capítulo 28 del 1 al 17, encontramos como el enfrentamiento entre 2 profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el que anuncia la palabra de Dios, pero al anunciar la palabra de Dios, le toca por obligación denunciar el pecado del pueblo, porque cuando uno habla de cosas buenas, lamentablemente las cosas malas comienzan a salir a la luz, se comienzan a notar, porque el evangelio o la palabra de Dios es una lámpara de una luz intensa que ilumina a todos los que están alrededor de ella y les abre el entendimiento para que comprendan qué está mal, para que comprendan los designios del Señor y lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Pues bien, el profeta tiene la característica, como dice aquí Jeremías, todos los profetas que nos han precedido a ti y a mí, le dice al profeta Hananías, desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos guerras, calamidades y pestes. Parecía que los profetas tenían esa característica y efectivamente seguía y hoy sigue siendo así. Como el profeta al analizar la realidad, al ver la realidad que nos rodea, al ver el pecado de la gente, pues comienza a mostrarnos el profeta lo que va a suceder y lo que puede suceder. Efectivamente, el profeta que tiene esa capacidad de ver hacia el futuro leyendo la realidad actual y circundante, pues termina por verificar en hechos concretos lo que ha anunciado. Entonces,
Es importante que entendamos la labor del profeta. A veces no es que quienes predican la palabra del Señor o quienes tienen esa labor de profetas y no son personas específicas. Usted y yo podemos ser profetas porque fácilmente podemos analizar la actitud o la situación de alguna persona o la realidad de un pueblo o de una ciudad y poder decir: vamos a terminar en esta situación difícil. Lo que muchos profetas han anunciado precisamente con respecto a la realidad que estamos viviendo. Vean, se ha anunciado, si el pueblo no toma conciencia de la situación difícil que está pasando, vamos a tener graves consecuencias a causa de esta pandemia. ¿Cierto? Muchos han anunciado desastres, muchos han aparecido como profetas anunciando desastres y todas estas cosas. Pero no me refiero tanto a eso. Me refiero sobre todo al hecho de que al leer la realidad lo único que podemos decir es: vamos a estar peor. Vamos a estar peor. Y efectivamente es lo que está pasando. Hospitales llenos, y no me refiero solamente al hecho de que hay muchos enfermos, me refiero al hecho, Cúcuta no tiene tantos, pero con tan poquitos, es lógico que una ciudad y un país, y una ciudad y un pueblo, un departamento tan rico, con dirigentes tan corruptos, tenga un sistema de salud tan precario, tan miserable y tan pobre, aunque se ha tenido el dinero y se tienen los impuestos que se reciben, y por eso, por no invertir los dineros, tenemos también esta situación gravísima de alerta roja en los hospitales. Tenemos clínicas muy pequeñas, tenemos un hospital de primer nivel, creo que es de primer nivel, que se llama, bueno, me perdonan si me equivoco en esta parte, no soy experto en eso, pero me refiero al Hospital Erasmo Meós, que es el más importante del departamento, que se supone debe tener todos los elementos necesarios para poder atender al departamento completo, pero tiene carencias gigantescas. Las clínicas, los hospitales, no se han construido más hospitales. Afortunadamente hace pocos años construyeron la Clínica Duarte y han ampliado la San José y la Santa Ana, pero realmente faltan hospitales, faltan unidades de cuidados intensivos, faltan mejores laboratorios. Todo eso ha provocado que tengamos este desastre en norte de Santander con esta pandemia de los enfermos de COVID. Y a eso se le suma la irresponsabilidad de la gente. Esto es profético, y nos vamos a ver en situación peor si no somos capaces de vivir santamente. Y es que parte de la santidad es ser responsable de mi vida, de mi salud y de la vida y de la salud de los míos, de mi vecino, de mi amigo, de mi hermano, de mi padre y de mi madre. Cuando no cumplimos la voluntad de Dios, cuando no cumplimos la palabra de Dios, cuando no asumimos las leyes y las normas que se nos proponen para vivir mejor, entonces terminamos pagando las consecuencias. No sé si sea cierto. Hay rumores. No sé si sea cierto. Yo digo, hay rumores. Espero que esas noticias que a veces dicen la gente sean falsas. Pero están diciendo que posiblemente van a tener que seleccionar más adelante, si la cosa sigue empeorando, quién vive y quién muere, como pasó en Italia. A los que no tenían casi posibilidades, dejemos los que mueran, no les vamos a hacer nada. A los que podemos salvar y tienen posibilidad de aportar ahora a la sociedad,
démosle una oportunidad de vida a ver si salen de esta. Dicen, yo no estoy seguro. Pero puede suceder, ¿saben? Si el sistema de salud sigue colapsando. Y estoy haciendo aquí de profeta, anunciando desastres, calamidades. Si tú y yo no ponemos de nuestra parte para que esto funcione. Si no ponemos de nuestra parte para que las cosas cambien. Lamentablemente ese es uno de los trabajos del profeta. Anunciar desastres, calamidades y guerras. Si nuestro país también, este es otro punto aparte, si nuestro país y los dirigentes de este país, lo he venido diciendo en algunos días, ayer lo dije en la misa de la noche, si nuestros dirigentes políticos, si los que les hemos dado el poder de guiar nuestras ciudades y pueblos, nuestros departamentos, no comienzan a ser gente honesta y eliminan la corrupción, este país va a seguir cada vez más en guerra. Va a seguir en guerra porque lamentablemente los dineros que no llegan a los lugares donde deben llegar, sino que se quedan en los bolsillos de algunos dirigentes, genera injusticia, eso genera inconformidad y la inconformidad genera violencia. Genera violencia. Lo estamos viendo incluso en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, el país más avanzado, más poderoso, que propone y pareciera que fuera, no, muchos luchan por el sueño americano, irse para allá y poder posicionarse y trabajar y ganar bien y vivir dignamente. Muchos lo lograron, muchos otros no. Pero Nueva York en estas noches estuvo en un colapso de seguridad. Muertos, asesinatos, enfrentamientos entre pandillas, robos, saqueos a causa del hecho de que no hay trabajo y la gente está desesperada. Puede pasar lo mismo aquí. La violencia, los asesinatos, los robos es causa de mucha gente que pasa hambre y necesidad. Y la gente cuando tiene hambre pierde la cabeza y comete locuras. Dios quiera que nosotros ni pasemos necesidades ni perdamos la cabeza hasta la locura. Pero tengamos cuidado. Si esto sigue como va, las cosas van a ser difíciles. Me da pena ser anunciador de desastres, pero el desastre se puede evitar si nosotros los seres humanos escuchamos, como decía ayer la palabra del profeta Isaías en la primera lectura, escuchamos atentamente, y si escuchamos atentamente comeremos bien, seremos saciados, porque Dios jamás se deja ganar en generosidad, sino que nos llena la boca y nos llena el estómago como con la multiplicación de los panes, al punto de saciarse y que incluso haya sobras, porque el Señor es así. Pero hay que abrir el oído, hay que aprender a ser justos, honestos, responsables, luchadores y trabajadores con honestidad y con valores, respetando al otro sin pisotearlo, buscando que el otro también surja y tenga cómo poder levantarse, cómo poder salir adelante, cómo poder alimentar a su familia, cómo poder darles una casa. Necesitamos justicia social. Si eso no se da en nuestro país y en nuestras ciudades, viviremos 50, 60, 70, 80 y 100 años en guerra de guerrillas y de ejército, en narcotráfico, en contrabando, en trata de blancas, en prostitución, en miseria. Sí, mis hijos. Si nosotros no arreglamos nuestras familias, si seguimos caminando indebidamente en este mundo sin atender al amor verdadero, si seguimos descuidando a los hijos, si les seguimos dejando hacer lo que quieran, si no les corregimos, si no les enseñamos la moral, la ética
y la voluntad de Dios, muchos hijos seguirán perdiéndose en el mundo, en la suciedad del mundo, en el pecado del mundo. Muchas familias seguirán destruyéndose. Si no escuchamos la voz del Señor y cambiamos y nos convertimos, la cosa va a ser difícil cada vez más. Tú y yo podemos cambiarla. Tú y yo podemos escuchar al Señor. Tú y yo podemos tener esperanzas verdaderas si nos fundamentamos en el Señor y meditamos en su palabra, como dice aquí en el Salmo. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de la ley. Que vivamos así, mis queridos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.